bienvenidos a este espacio educativo. Queremos animarte a que puedas valorar el curso de razonamiento verbal que cada semana estamos entrenándote los temas, la temática, los tópicos, toda esa gama de conocimiento que explota nuestras capacidades innatas. Dios nos ha dado esas capacidades para poder administrarlas, para poder usarlas. Y una de ellas es justamente el análisis, la comprensión, la producción, la expresión, toda esa gama de conocimiento que de alguna manera u otra el curso nos da. Y hemos visto a lo largo de las semanas cómo a través de ejercicios podemos trabajar nuestra mente, podemos trabajar nuestra expresión. Y de eso se trata el curso de razonamiento verbal. Así es que te doy la bienvenida esta mañana una vez más a cada uno de ustedes por estar conectados. Aquellos que están trabajando conmigo con una sesión de clase, con la plataforma, trabajemos. Este es el tiempo. Y trabajemos, ¿por qué? Porque queremos animarte a trabajar. Y para este día tenemos los valores de la laboriosidad y de la cooperación. Nuestro trabajo individual, el trabajo que día a día nosotros hacemos, siempre tendrá una recompensa. Estoy muy seguro que todo trabajo siempre trae una recompensa. Y no solamente el trabajo individual, como es el valor de la laboriosidad, sino el trabajo en conjunto, como es el valor de la cooperación. El trabajo cooperativo, el trabajo en casa, apoyando, uniéndote a tu familia, aquellas personas que necesitan tu ayuda. Así que no olvides, nuestra educación también se basa en valores importantes, en valores que nos va a ayudar muchísimo a poder complementar nuestra educación. Así es que no olvides para este día los valores de la laboriosidad y de la cooperación. Muy bien, vamos a empezar entonces esta mañana con una imagen introductoria que podemos dar una lectura a través de ello. Miren esta imagen que tenemos aquí. Hoy día vamos a aprender un poco de historia, un poco de cultura occidental, porque la idea es tratar de meter el tema con un significado profundo, porque estamos estudiando el idioma. Y el idioma castellano, en su variedad, en su riqueza lingüística, trae siempre un significado profundo en el mensaje comunicativo. Y ahí tenemos una imagen. ¿Qué se te viene a la mente? ¿O puedes identificar al personaje que está en esa imagen? Si estás compartiendo este audiovisual con alguien en tu familia, puedes tú compartir y tal vez adivinar, si es posible, de quién se trata. A ver, ¿quién es el personaje que esta mañana estamos mirando en la pantalla? A ver, allí, animémonos, trabajemos. ¿Quién será el personaje? Ok, muchos dirán, bueno, tiene un caballo, es un soldado, sí, es un militar. ¿Pertenece a una época antigua? Sí, pertenece a una época antigua. Es una imagen muy reconocida en el curso de historia especialmente, porque el personaje que tenemos ahí se llama el gran Alejandro Magno, llamado el Grande en su tiempo. Vivió más o menos en el siglo IV antes de Cristo, murió muy joven. Y el gran hecho histórico que Alejandro Magno tuvo a lo largo de su gran imperio, el imperio griego, es que unió la cultura occidental con la cultura oriental. Unió en una idiosincrasia en tantos pueblos que había en ese tiempo, en uno solo, porque era el gran imperio griego que le dejó su padre, Filipo II, y que él permitió enrumbarse a la aventura. Este personaje es muy importante para el tema que vamos a tratar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Alejandro Magno hizo es unificar el reino. Pero Alejandro Magno era consciente que todos los pueblos tenían un mismo Dios, que todos los pueblos tenían diferentes idiomas, que todos los tenían diferentes costumbres. Entonces, Alejandro Magno, de alguna manera u otra, quiere unificar todo eso. Y para eso quiere unificar la religión, quiere unificar la educación y quiere unificar el idioma. ¿Cómo lo hace? Establece un idioma común. Hace que las escuelas, los colegios de ese tiempo aprendan un idioma común. ¿Cómo se llamó ese idioma común? Se llamó el griego koiné. Es el griego común, es el griego de las masas, es el griego popular. Es el griego que de alguna otra manera Alejandro Magno hizo que todas las personas de su gran imperio pudieran aprender.
Y es el gran mérito que Alejandro Magno tuvo, porque a partir del griego koiné, de alguna otra manera nosotros hemos sido influenciados por el idioma griego. Y esta mañana queremos compartir un tema muy importante en lingüística, que se trabaja en el curso de razonamiento verbal y tiene que ver especialmente con el origen de las palabras, pero el origen de las palabras basado en la etimología. Hoy día vamos a aprender lo que es etimología griega. Así que acompáñame esta mañana a poder compartir junto contigo un tema muy, muy importante que tiene que ver con la etimología, el origen de nuestras palabras, el trabajo que nuestras palabras tienen y el significado que podemos darle. ¿Ok? Ahí tenemos en la pantalla, por ejemplo, el alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, zeta, iota, kappa, lambda, mi, ni, phi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi, omega. Cerca de 24 letras del alfabeto griego. Y se construyó el alfabeto griego con este idioma importante a través de este alfabeto importante. Así que chicos, permíteme esta mañana compartirte la importancia que tiene el curso en relación al idioma y el significado de nuestras palabras. ¿Ok? Para eso tenemos que saber algo muy, pero muy importante. ¿Qué estudia la etimología? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de etimología? Básicamente, la etimología es la rama de la lingüística que estudia el origen, la formación y el sentido primario, primitivo de las palabras, ¿ok? Estudia de dónde provienen las palabras, de qué idiomas, los idiomas originales, obviamente, que es el griego y el latín, hoy día vamos a aprender griego, y de los elementos que constituyen esa palabra, que son las raíces, los prefijos y los sufijos. Además, estudia las modificaciones que los vocablos han experimentado con el paso del tiempo. O sea, estamos hablando de una lingüística histórica. Estamos hablando de lo que significa una lingüística que ha sufrido los cambios importantes a lo largo de la historia. Entonces, la etimología básicamente se va a encargar justo de este estudio. Se va a encargar básicamente de un estudio profundo de lo que implica básicamente el origen de los idiomas. Entonces, lo que queremos esta mañana es poder trabajar juntos el lado de la etimología. Y para eso, antes de entrarnos al punto siguiente, que son las etimologías grecolatinas, que es obviamente los idiomas originales, de donde proviene muchas palabras en castellano, podemos decir que cuando se perfeccionó el lenguaje oral, que hay que entender de que primero el ser humano se transmitió sus ideas a través del lenguaje oral, se inventó la escritura hace 2000 años antes de Cristo, como en las civilizaciones antiguas, que fue Mesopotamia, Egipto y muchas culturas orientales. Entre los lenguajes humanos estaban los movimientos corporales, los dibujos. Mediante los balbuceos, obviamente, y el trabajo de la imitación de los sonidos, contribuyeron a ese proceso de socialización. ¿Que produjo qué cosa? Comunicarnos ideas, conocimientos, emociones. Y a lo largo de la historia podemos decir que hubo siempre esa comunicación eficaz a través de la oralidad y de la escritura. Y hemos desarrollado diferentes tipos, a partir de ese tiempo, lenguajes muy eficaces que nos permiten la comunicación. La etimología grecolatina ha servido muchísimo en la formación del castellano. Entonces, el día de hoy vamos a aprender un poquito sobre lo que significó el griego koiné y más adelante el trabajo de nuestra etimología. Así que yo te invito esta mañana a ver el siguiente video que nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo y en nuestra comprensión sobre lo que significó de alguna u otra manera el trabajo de la etimología griega, un aporte importante a la historia, por lo que significó básicamente el griego koiné para cada uno de nosotros. Entonces, acompáñenme al siguiente audiovisual. Amigos. Hola amigos, hoy estaremos hablando de un tema interesante, acerca del griego koiné.
Muchos son los interesados en el aprendizaje de esta lengua, pero ¿por qué será? Básicamente, el interés despertado por esta lengua es debido a que en Koiné se escribió la versión de los 70 y el Nuevo Testamento. La palabra Koiné es una palabra griega. Cuando decimos griego Koiné, hacemos referencia al Kini dialectos o Kini glosa, es decir, a la lengua, habla o dialecto común o, si se quiere decir, popular. Una versión del griego clásico. El griego koiné o habla común es una variedad de la lengua griega que fue utilizada en todo el mundo helenístico, por lo que también se ha llamado griego helenístico. Resumiendo, diríamos que el griego koiné era la lengua franca utilizada en las regiones helenizadas después de las conquistas de Alejandro Magno. Las diferencias principales entre el griego clásico y el helenístico o koiné son básicamente de pronunciación. Y esto se justifica en que los que lo hablaban no eran griegos. También se encuentran confusiones en la escritura, pero se halla en textos de las personas menos cultas. Difieren también en menor grado el clásico y en la morfología, pero no es un aspecto distintivo entre ellos. Por estas y otras razones, se distinguen diferentes tipos de griego koiné. Por ejemplo, el de la versión Septuaginta egipcia. Está también la koiné literaria, utilizada por los escritores al escribir las diferentes obras de la época, entre otros tipos de koiné. También está la koiné. El Nuevo Testamento, que aunque esencialmente está en griego koiné, tiene influencia de otras lenguas como el arameo y el hebreo. Esto será para las próximas charlas. Por ahora, bueno, dejen sus comentarios y si desean pueden escribir aquellas cosas que más les gustaría conocer acerca del griego koiné. Muy bien, entonces ahí podemos ver la importancia que tiene el griego koiné en el trabajo básico de lo que significa el inicio del idioma. Uno de los eventos importantes fue que la Biblia se escribió en griego koiné, especialmente el Nuevo Testamento. Entonces fue un idioma franca, es un idioma común y de alguna manera u otra sirvió durante muchos años como una forma de comunicación para todos los pueblos. Esa es la importancia que tiene el griego koiné. Y nosotros queremos estudiar parte de esa etimología, queremos estudiar parte de lo que significó para nosotros ese griego koiné. ¿Por qué es importante entonces conocer el idioma griego? Porque muchas de las palabras en castellano provienen de un origen o lenguaje original. Por ejemplo, el caso de la palabra cardiólogo. Cuando uno analiza la palabra cardiólogo, o cuando decimos vamos a ir al cardiólogo, básicamente no vamos a ir a alguien que trata con nuestro corazón, porque la palabra cardio viene de corazón en griego. Este es el caso importante de muchas palabras como esta. Por lo general, estudiamos el origen de sus raíces a través de la etimología griega y latina. La latina lo vamos a dejar en otra próxima oportunidad. El griego antiguo también significó una gran influencia para el castellano que hablamos hoy en día. Principalmente podemos ver rastros del griego antiguo en la utilización que el castellano hace de prefijos, sufijos e incluso en palabras completas. Entonces, esa es la razón por la cual agarra significado el idioma griego, agarra un profundo significado por la razón de que nosotros valoramos mucho y trabajamos mucho nuestras palabras debido a este origen importante del idioma. Muy bien, vamos a ir entonces a estudiar parte de la etimología griega, lo que son las raíces griegas, los prefijos y los sufijos griegos. ¿Qué te parece?
Vamos a ver la importancia que tienen estas palabras. Vamos a ver lo importante que significa estudiar estas palabras, que estoy muy seguro que nos va a ayudar muchísimo en la comprensión de muchos de nuestros significados. Tenemos ahí, tú tienes una sesión también en casa, una lista de algunos prefijos, algunas raíces y algunos sufijos. Vamos con la primera. Tenemos el prefijo anti, que significa contra, cata, hacia abajo, di, dos veces, dis, mal o negación, endo, dentro, eu, bonito, ¿ok? Bien, bueno, hiper, exceso, sobre, meta, más allá, para, al lado de, peri, alrededor, tenemos sin, con, pseudo, falso, tenemos tele, algo que está lejos, tenemos termo, temperatura, zo, de donde viene la palabra animal, ¿no? En el término zoológico, por ejemplo. Ahí tenemos entonces los principales prefijos, algunos prefijos para poder aprendérselos. Esta es la idea, que podamos aprender estos prefijos. También tenemos las raíces, tenemos agogos, donde viene la palabra conducir, algos, dolor, andros, varón, de donde viene la palabra androide, biblon, el libro, donde viene la palabra Biblia, cardía, lo que hablábamos, el corazón, cosmos, donde viene la palabra mundo, dromos, carrera, etno, raza o linaje, filos, tenemos la palabra para amor, fone, sonido, tenemos psique, donde viene la palabra alma, ortos, algo que es recto, sofía, sabiduría, trauma, herida, y polis, mucho. Son las principales raíces griegas, ¿ok? Y por último tenemos los sufijos. Cefalia, donde viene cabeza, de ahí viene la palabra encéfalo. Ectomía, que significa corte. Fagia, comer. Fobia, miedo, temor. Gamia, matrimonio, de donde viene la palabra poligamia, monogamia. Gnosis, para conocimiento. Icoica, relativo a la ciencia. Ismo, un modo de pensar, por ejemplo, surrealismo. Itis viene de inflamación, ¿no? Otitis, renitis. Patía, enfermedad. Cis viene en la terminología acción o formación. Agónico viene para sufrimiento. Terio, lugar, por ejemplo, solterio. Tro, instrumento. Y acá, gobierno, donde viene la palabra democracia, en Kratos, ¿no? Democracia, gobierno. Entonces, chicos, ahí tenemos los prefijos, las raíces y los sufijos importantes de este idioma, que sin lugar a dudas va a ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con la formación importante del idioma castellano. Entonces, la idea es poder trabajar, la idea es poder entender la importancia que tiene este idioma y que sencillamente podamos practicarlo. Esa es la idea, podamos practicarlo de una manera franca, de una manera concisa, de una manera que ayude muchísimo al entendimiento del idioma castellano. Este idioma importante, este idioma que ayuda muchísimo a la formación, sobre todo académica, cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad de poder aprender la etimología y la idea es construir las palabras, entender del por qué se forman estas palabras importantes. ¿Ok, chicos? Entonces, ojalá que podamos trabajar de alguna manera u otra este significado y podamos entender la importancia que tiene para cada uno de nosotros la etimología. Muy bien, vamos a ver a continuación una lista de las principales palabras a continuación a través de las actividades correspondientes. Acompáñenme entonces a estas actividades importantes que yo estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo. Muy bien, vamos con la primera actividad, que es marca la respuesta correcta. La palabra ortodoncia tiene la idea de que A, un problema con los huesos y su tratamiento. B, el tratamiento de los pies y sus anomalías.
O sea, la corrección de los dientes a través de un tratamiento. ¿De dónde viene la palabra ortodoncia? A ver, quiero que ustedes en casa puedan revisar la sesión, podamos juntos entender cómo se trabaja la sesión y así de alguna otra manera buscar, a ver, de dónde viene esa palabra importante, la palabra orto en griego. ¿Qué significa orto en griego? A ver. Donto es diente, orto es un prefijo, ¿verdad? ¿Correcto? Viene de un término que significa recto. Es la corrección de los dientes a través de un tratamiento. De ese viene la palabra ortodoncia. Alternativa C. ¿Por qué es importante? ¿Por qué estudiar la etimología griega? ¿En qué nos ayuda la etimología griega? A, por ser parte de la cultura lingüística. B, por su influencia en el castellano. O C, por el parecido que tiene con el abecedario. ¿Por qué es importante estudiar etimología? A ver, chicos, ¿por qué crees que es importante estudiar la etimología? ¿En qué nos ayuda la etimología? A ver, estemos ahí en casa, tú tienes la sesión en tus manos. ¿Por qué es importante estudiar etimología? ¿En qué ayuda? ¿En qué aspecto puede ser importante la etimología? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Por ser parte de la cultura lingüística? ¿Por su influencia en el castellano? ¿O por el parecido que tiene con el abecedario? A ver, ¿por qué es importante la etimología griega? Muy bien, habíamos visto la importancia que tiene el griego koiné y toda la etimología en todo lo que significa. Entonces, es por su influencia en el castellano, básicamente. Alternativa B. La palabra metafísica hace referencia a qué? A, al mundo espiritual. B, al estudio que va más allá de la realidad. O C, a la cartomancia y el movimiento de los astros. ¿Por qué? ¿O de dónde viene la palabra metafísica? Meta, recuerda un poquito, meta, aquí viene la palabra meta. ¿Qué significa la palabra meta? Muy bien, meta es más allá, ¿no es cierto? Más allá de qué? De la física, más allá de la realidad. Los griegos hablaban de metafísica, algo espiritual, por lo general. Entonces, alternativa B. La palabra hipódromo hace referencia a qué? A, una lista de objetos. B, una carrera de caballos. O C, un suelo por realizar. ¿Qué significa la palabra hipódromo? Dromo, que significa carrera, básicamente, y obviamente es una referencia a los caballos. Muy bien, alternativa B, hipódromo es una carrera de caballos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos ahí, para poder estar terminando esta mañana, tenemos una lista importante de palabras en griego. Ahora, la idea es saber de dónde vienen estas palabras. Por ejemplo, lejos, animal, herida, sabiduría, gobierno y sufrimiento. ¿De dónde vienen estas palabras? Por ejemplo, lejos viene de un término griego que significa tele. Animal viene de un término griego que significa so. Herida viene de la palabra trauma, ¿ok? Trauma. Y sabiduría, Sofía. Gobierno, que es de la palabra kratos. Y sufrimiento, de donde viene la palabra agónico. Entonces, ahí tenemos nosotros lo importante del idioma para cada uno de nosotros en su significado importante. ¿Ok, chicos? Entonces, la idea es seguir trabajando más nuestro idioma en la Así es que a continuación vamos a dejarte unas actividades de extensión. Mi deseo es de que puedas tú trabajar ciertas palabras griegas, que puedas conocer un poquito más de lo que significan estas palabras, que nos va a ayudar muchísimo en nuestro trabajo y en nuestro lenguaje de cómo se originan nuestras palabras, ¿ok? Así es que a continuación te dejamos algunas actividades mientras que sigues sobre la importancia del idioma.